En este video realizaremos un programa en lenguaje C que dé solución al siguiente problema. Se solicitará al usuario teclear un número entre 1 y 7 para representar a los días de la semana. Si se teclea el valor 5, se imprimirá el jueves, que es el día asociado a dicho número, y posteriormente el resto de días de la semana por concluir. Si el número no forma parte del rango entre 1 y 7, se mostrará el mensaje de que no existe dicho día de la semana. Analicemos el problema. Utilizaremos el número 1 para representar el domingo, el 2 para el lunes, el 3 para el martes y así sucesivamente hasta el 7 que representa el sábado. En cualquier otro caso, se asociará el mensaje de número incorrecto. Consideremos un ejemplo. Si el usuario escribe un número 5, se debería mostrar los días jueves, viernes y sábado, pero no el mensaje de número inválido. Por lo que debemos asegurar de utilizar un break en el último día de la semana. Una vez analizada la solución del problema, daremos paso al diseño del algoritmo. Comenzamos con la palabra inicio. Posteriormente se lee el número del día de la semana y se almacena en la variable número día. Se evalúa el contenido de la variable número día. En el caso de que sea igual a 1, se imprime el mensaje domingo y se continuará con la ejecución de las sentencias de los siguientes casos. Si el contenido de la variable número día es igual a 2, se imprime el mensaje lunes y se continuará con la ejecución de las sentencias de los siguientes casos. Si el contenido de la variable número día es igual a 3, se imprime el mensaje martes y se continuará con la ejecución de las sentencias de los siguientes casos. Si el contenido de la variable número día es igual a 4, se imprime el mensaje miércoles y se continúa con la ejecución de las sentencias de los siguientes casos. Si el contenido de la variable día es 5, se imprime el mensaje jueves y se continuará con la ejecución de las sentencias de los siguientes casos. Si el contenido de la variable número día es igual a 6, se imprime el mensaje viernes y se continuará con la ejecución de las sentencias de los siguientes casos. Si el contenido de la variable número día es igual a 7, se imprime el mensaje sábado. Y se ejecuta un break para interrumpir la ejecución de la sentencia de control según. Por último, se define el caso por defecto y se imprimirá un mensaje indicando que el número es incorrecto y se termina el algoritmo. El algoritmo completo se muestra en el slide. Una vez que se cuenta con el diagrama de flujo del algoritmo, es muy sencillo obtener el pseudocódigo. Se comienza con la palabra inicio. Se lee el valor del número del día y se almacena en la variable día. Se evalúa el contenido de la variable día. En el caso de que sea igual a 1, se imprime el mensaje domingo. En el caso de que sea igual a 2, se imprime el mensaje lunes. En el caso de que sea igual a 3, se imprime el mensaje martes. En el caso de que sea igual a 4, se imprime el mensaje miércoles. En el caso de que sea igual a 5, se imprime el mensaje jueves. En el caso de que sea igual a 6, se imprime el mensaje viernes. En el caso de que sea igual a 7, se imprime el mensaje sábado. No olvidar especificar la sentencia break para terminar el ciclo de selección según. Por último, se define el caso por defecto, el cual imprimirá el mensaje de que no existe ese día de la semana. Se termina la sentencia de selección según y se termina el pseudocódigo. Una vez que se cuenta con el pseudocódigo, es muy sencillo de codificarlo en lenguaje C. Todo programa inicia incorporando la biblioteca de stdio.h, tal y como se muestra en el slide, para hacer uso de las funciones definidas en ella. Después se define la función main,
la cual siempre es invocada al ejecutar el programa. Se inicia declarando la variable día que será utilizada por el programa. Posteriormente se utiliza la función printf para escribir en pantalla el mensaje «Dame el número del día de la semana». A continuación se invoca la función scanf para leer los datos que el usuario introduzca desde el teclado. Se especifica como primer argumento un %d, para indicar que el valor se almacenará como un valor entero dentro de la variable día, definida como segundo argumento en la función. Es importante notar que la variable hace uso del operador ampersand para obtener la dirección de memoria de la variable e indicarle a la función de scanf que el valor obtenido desde el teclado sea almacenado en dicha dirección de memoria. Se utiliza la estructura de selección switch para iniciar con la evaluación del contenido de la variable día y se delimitan sus sentencias con llaves que abren y cierran. Se define como valor del primer caso un número 1 y si es seleccionado, se invocará la función printf para que imprima el mensaje domingo en pantalla. No se especifica la sentencia break para que se ejecuten las sentencias pertenecientes a los siguientes casos definidos en la estructura de selección según. Se define como valor del segundo caso un número 2 y si es seleccionado, se invocará la función printf para que imprima el mensaje lunes en pantalla y no se especifica la sentencia break. Se define como valor del tercer caso un número 3 y si es seleccionado, se invocará la función printf para que imprima el mensaje martes en pantalla y no se especifica la sentencia break. Se define como valor del cuarto caso un número 4 y si es seleccionado, se invocará la función printf para que imprime el mensaje miércoles en pantalla y no se especifica la sentencia break. Se define como valor del quinto caso un número 5 y si es seleccionado, se invocará la función printf para que imprime el mensaje jueves en pantalla y no se especifica la sentencia break. Se define como valor del sexto caso un número 6 y si es seleccionado, se invocará la función printf para que imprima el mensaje viernes en pantalla y no se especifica la sentencia break. Se define como valor del séptimo caso un número 7 y si es seleccionado, se invocará la función printf para que imprima el mensaje sábado en pantalla. Recordar que es necesario especificar la sentencia break en este caso, para evitar que se invoque a las sentencias asociadas al caso por defecto. Por último, se define el caso por defecto utilizando la palabra default seguida de 2 puntos. Si este caso es seleccionado, se invocará la función printf para que imprima el mensaje «No existe ese día de la semana». Se concluye la sentencia de selección switch. Por último, se especifica el valor de retorno de la función. Como se observa, se indicó que la función tendría que regresar un valor entero y, por tanto, el valor de retorno será un 0 y se termina el programa. ¿Qué sucedería si la última sentencia de cada caso termina con un break? La respuesta es que tan solo se imprimirá el mensaje asociado al case e inmediatamente después se terminará la sentencia de selección switch y por tanto terminará el programa. Por ejemplo, si el usuario tecleara un valor 2, se ejecutaría el caso 2, por lo que se imprime en pantalla la palabra lunes y concluiría el programa.